Dios les bendiga a todos, soy la hermana Ana Martínez y les traigo un humilde mensaje del libro de los Hebreos, desde la palabra de Dios. Y el autor de Hebreos es desconocido. Y dice la palabra de Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Perdón, está el polen allá afuera acabando. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a todos los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. El Hijo es superior a los ángeles. Cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Amas la justicia y odias la maldad, declara el verdadero hombre, Cristo Jesús. Pero tú eres el mismo, superioridad del Creador sobre la creación. Aleluya. Serán los herederos de la salvación. Indica que atienden solo a aquellos que han hecho de Cristo su Salvador. En el capítulo 2, una salvación tan grande. El autor de la salvación, Cristo. Cristo es el autor de la salvación. Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación en ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. Capítulo 3. Jesús, superior a Moisés. A Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Cristo, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros. Si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. El reposo del pueblo. El reposo del pueblo de Dios. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo
día. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Jesús, el gran sumo sacerdote. Al trono de la gracia, Jesús. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados volvieron a caer. O sea que después que conocimos de la palabra de Dios, conocimos del Señor, volvimos de nuevo, como dice la palabra, al vómito, a las cosas del mundo. Eso tiene que ser algo bien triste y fuerte y difícil de superar. Eso sería el hacer eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Bendito Dios. El sacerdocio de Melquisedec. Pero nuestro Señor era de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Es Jesús quien garantiza un pacto mejor. Jesús tiene un sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. También puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Apartado de los pecadores. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, aleluya, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento, que es posterior a la ley, nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Gloria, gloria a su santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús, el verdadero tabernáculo. Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres. Es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros la redención
eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Si la sangre de los toros rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Aleluya. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La venida de Cristo está cerca. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Aleluya. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Porque dentro de un poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia.
Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Aleluya. Por la fe todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar Rojo, como si pasaran tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Gloria a Dios, aleluya. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué hermosa palabra. Cuántas promesas, cuántas cosas hermosas. Si nos mantenemos junto al Señor Jesucristo y le buscamos de corazón y le adoramos, cuántas promesas hermosas tiene Él para nosotros, sus hijos. Bendito sea el santo nombre de Jehová. Los que rechazan la gracia de Dios, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no dejen brotar ninguna raíz de amargura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aun cuando con lágrimas buscó la bendición. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y nosotros no queremos la ira de Él sobre nosotros. Bendito sea su nombre. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero. Aleluya. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios
Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Aleluya. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Soy la hermana Ana Martínez. Continuemos orando los unos por los otros, buscando más de la santa palabra de Dios y renovar nuestras mentes cada día con su palabra. Amén. Dios les bendiga a todos.